Bienvenidos a nuestro podcast Lost in the Woods. Hoy, en el episodio 9, vamos a debatir sobre los viajes en el tiempo. Si realmente son posibles, si no, cuáles son las bases científicas que existen. Y también queremos adentrarnos un pelín en el lore de Internet sobre posibles viajeros en el tiempo, ¿no? Y toda esta evidencia que se nos presenta por todas partes apenas haces una búsqueda online, ¿no? Entonces, en este episodio vamos a adentrarnos un pelín en esto y debatirlo, básicamente. Si les interesa el contenido de este podcast, por favor quédense a escucharnos o viéndonos en YouTube, donde sea que estén. Y no se olviden de darnos un like y suscríbanse para más episodios como este. Bueno, sin más dilación, ataquemos directamente al tema, si les parece. Bueno, primero, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pedros. Hello. Bienvenido. ¿Qué tal? Bien. Bueno, yo tengo la primera pregunta que es bastante básica. Yo creo que lo lógico es empezar por la parte científica, ¿no? Y verificada. Así que la primera pregunta para este podcast ¿es el viaje en el tiempo científicamente posible? Bueno, la parte física, en física, todas las fórmulas son reversibles, van hacia adelante y van hacia atrás. Sin embargo, nunca se ha demostrado realmente que se pueda ir hacia atrás en el tiempo. Se ha demostrado efectivamente que es posible viajar al futuro en el tiempo, si la palabra viajar se puede utilizar, ya que, según la teoría general de la relatividad de Einstein, el hecho de, por ejemplo, ir al espacio y acelerar a una cierta velocidad, que no tiene que ser cercana a la luz, pero una velocidad bastante alta, o acercarse a algún sitio, a un agujero negro, por ejemplo, en teoría, cuya gravedad es muy fuerte, hace que los relojes de las personas que están dentro de ese vehículo espacial o se acercan al agujero negro, se ralenticen. Dependiendo de la velocidad de esta nave, y se ha hablado, por ejemplo, de enviar una nave a Marte, donde tendría diferentes etapas de aceleración, y la aceleración es suficiente, se ha demostrado efectivamente que los relojes en una nave que va más rápido se ralentizan con relación a los relojes que hay en la Tierra. Esto se ha probado y funciona con los satélites que hay alrededor de la Tierra. Al estar muy lejos de la órbita terrestre, la gravedad de la Tierra disminuye y la velocidad que lleva el satélite salta. Y lo que hacen en la Tierra es compensar la velocidad del satélite, compensar el tiempo para que la señal llegue a la misma hora que está aquí. Eso está probado científicamente. O sea, se han puesto relojes, cuánticos, ¿no? Nucleares en un avión y en la Tierra. Y efectivamente, a medida que el avión acelera, el reloj va disminuyendo. Esto es un contrasentido para la mayoría de la gente, que uno piensa que el reloj de la Tierra va a ir exactamente igual en cualquier otra parte del universo, independientemente de la velocidad del objeto que vaya, ¿no? Pero eso está demostrado que efectivamente. Para resumirlo. Entonces, viajar al futuro es posible. Es posible. Viajar al pasado, eso es otro tema. En teoría, en física no ha sido demostrado y es un tema muy controvertido, ¿no? Sin embargo, hay varios elementos interesantes. Hoy por hoy en física cuántica se está aseverando que las partículas, un electrón puede estar en el futuro y en el pasado al mismo tiempo, o hacer un loop y entrar en el pasado. Pero como a través de un agujero de gusano, ¿no? Estamos diciendo. Bueno, se puede hacer a través de un ordenador cuántico, en teoría pudiera ser de un agujero de gusano o algo por el estilo, donde hay un regreso a un momento previo en el cual se originó el movimiento, ¿no? Bueno, hay experimentos cuánticos, en los cuales se demuestra, digámoslo así, que una partícula cuando está en superposición, independientemente de la distancia en la que estén, si tú la observas, las dos partículas siempre tienen un estado A o B, digamos, estado A y estado B. Cuando están las dos partículas en superposición, cuando tú la observas una, siempre si esta está en el estado A, la otra va a estar en el estado B y al revés, ¿no? Entonces lo que han hecho es separar estas partículas por kilómetros y kilómetros, cientos de kilómetros entre dos islas. De hecho, creo que fue en Canarias que lo han hecho esto.
Y en el momento en el que la observan, una de las partículas que está en superposición, independientemente de la distancia en la que estén, el estado en el que se encuentran cuando la observas es A y B. Y esto es uno de los experimentos cuánticos, ¿no? Que nos dicen en la física cuántica que no existe el tiempo. Esto era una de las cosas que quería comentar. Porque no hay dilación en el cambio, ¿no? Entiendo, no hay un tiempo que transcurre entre uno y la otra, sino que es instantáneo. Es instantáneo, completamente instantáneo. A mí me gustaría, como inciso, ¿no? Definamos lo que es un agujero de gusano, que yo creo que todo el mundo lo sabe. Pero al final sería un túnel que conecta dos puntos distintos del espacio-tiempo, ¿no? Y a nivel matemático es cierto, ¿no? Esto es posible. O sea, es que los cálculos dicen que es posible, aunque no se ha demostrado. También cabe remarcarlo. Pero claro, si hubiese una teoría, no, sería... Sí, es una teoría derivada de la relatividad, ¿no? General, entiendo. Que sale un poco de Einstein también esto. Sí, correcto. Pero al final es como que en vez de viajar en una línea recta, ¿no? A través del universo, si lograses de alguna manera curvarlo sobre sí mismo, por gravedad o lo que fuese, ¿no? Entiendo que sí que está relacionado con la gravedad, podrías pasar del punto A al B sin hacer el viaje, lo cual implicaría una manipulación del espacio y del tiempo también, ¿no? O sea, que te permite hacer un viaje en el tiempo, incluso hacia atrás. Esa sería la única posibilidad que más o menos tiene sentido a nivel de viajar hacia atrás. Viajar hacia adelante ya nos queda más o menos claro que la velocidad y la distancia que tienes con respecto a un objeto, ¿no? de gran gravedad, como un agujero negro, ¿no? Puede influir en la dilación del tiempo, ¿no? Y hablamos que hay algunos experimentos. Y la velocidad a la cual te desplazas es equivalente también. Entonces, si aceleras cerca de la velocidad de la luz cuando vuelvas a la Tierra, aquí han pasado miles de años y a ti te han pasado horas, por ejemplo, ¿no? Si llegaras cerca de la velocidad de la luz. Luego hay otro tema muy interesante que son las escalas de Planck. En este momento hay un movimiento en física que está descartando la existencia del tiempo y el espacio como variables fundamentales de la realidad. Y básicamente lo sustentan en lo siguiente, ¿no? En tema temporal, por ejemplo, si dividimos un segundo a la escala de Planck, llega a un punto que sería 10 a la menos 44 por 539, lo cual es un número infinitamente grande de segundo, en el cual el tiempo ya no existe. De hecho, en ese momento las fórmulas en física no incluyen el tiempo. Por lo tanto, ellos están considerando que el tiempo ya no es una variable relevante. Pero rebobinemos un momento. Primero, ¿qué es la escala de Planck? Es simplemente a qué punto cómo puedo disminuir un segundo en partes hasta llegar a un momento donde el tiempo ya no existe. ¿Vale? Okay. Y es esta escala 10 a la menos 44 por 5 por 39. Si lo hago con el tema del espacio, hay también la longitud de Planck, que es 1.6 por 10 a la menos 35. Cuando llego a metros, cuando divido un metro en esa escala tan infinitamente pequeña, el espacio no es relevante. Y en ese momento la realidad no tiene ni espacio ni tiempo. Bajo esta óptica, la esencia de la realidad no es espacio-temporal, como diría la teoría general de relatividad general de Einstein, ¿no? Luego, para complicarlo un poco más, está el tema de los multiversos o de un universo infinito. Digamos, en este universo hay quien ha planteado, como Rupert Sheldrake, que por cierto lo sacaron de las discusiones de TED, cuando planteó que las fórmulas en física o las variables en física pueden variar con el tiempo. Entonces puede ser que en un universo infinito, las constantes que hoy consideramos que no son traspasables, no podemos viajar hacia atrás en el tiempo, por ejemplo, si variaran las condiciones, pudiera ser posible. Y si hablamos del multiverso, que también es otra teoría que algunos físicos sostienen, ¿no? De que en cada momento se deriva un universo nuevo. Entonces, en alguno de estos universos, porque son infinitos, puede ser que viajar en el tiempo fuese posible, ¿no? Sin embargo, lo único que está demostrado en física es que yo puedo viajar al futuro, si se puede hablar de viajar, porque simplemente alguien ha ido a una velocidad o se ha acercado a un cuerpo de muy alta gravedad, cosa que no hacemos,
pero la velocidad sí podríamos hacerla. Bueno, de hecho hay una Entonces, variación, ¿no? Entre la Estación Espacial Internacional se ve una dilación de tiempo ya entre los astronautas que están en órbita con respecto a la gente que está en la Tierra. O sea, esto está demostrado. correcto. Está totalmente demostrado. Aparte han puesto un reloj atómico, digamos, en cada una y tú puedes medir la diferencia de tiempo, cómo se va variando el tiempo. Y esto de los satélites es un hecho. O sea, matemáticamente se les corrige la diferencia de tiempo que el satélite está dando con respecto al tiempo que hay en la Tierra porque hay una dilación. Bueno, si no veríamos. Pero matemáticamente las señales que recibimos están ya corregidas porque efectivamente el tiempo está más lento a nivel de satélite. ¿Por qué? Porque está lejos de la Tierra. Voy a debatir eso. Digo, el tiempo, no diría que el tiempo esté más lento, ¿no? Sino que depende de la percepción de donde se vea el tiempo. Hay una diferencia. Si tú estás en la nave moviéndote, no vas a ver una diferencia. No hay manera ahora mismo, ¿no?, de explicar que el tiempo ha ido más lento. Simplemente solo sabemos confirmar de que yo estando aquí en la Tierra sé que cuando vaya a medir el reloj de la persona que estaba en la nave espacial, pues hay una diferencia, ¿no? O que tengo este delay de corrección. Bueno, entonces, no es así. O sea, efectivamente el reloj va más lento. Respecto a la Tierra. Con respecto a la Tierra, el reloj va más lento. Si tú te acercas a una velocidad muy alta y vas a viajar a Marte, por ejemplo, y te acercas, no a la velocidad de la luz, porque sería prácticamente imposible, pero te acercas en buena medida a la mitad de la velocidad de la luz, o un tercio de la velocidad de la luz. Cuando tú vuelvas a la Tierra, en la Tierra han pasado años en relación a tu tiempo. Tú viste el reloj igual que está viendo el Señor de la Tierra, pero realmente como el tiempo es relativo, uno realmente va más lento en relación al otro. En relación al otro. Como dices tú, el que lo está mirando allí lo ve normal y el que lo ve en la Tierra lo ve normal. No lo ve más lento arriba, no lo ve más rápido abajo. Entiendo. Para ellos el reloj va exactamente igual. Entonces, por parte de la teoría de la relatividad de Einstein, digamos que se podría, en el futuro, con una tecnología súper avanzada, se podría viajar al futuro, ¿no? Correcto. Pero si hablamos de la física cuántica, al no tener la existencia, digamos, del tiempo, podríamos viajar incluso al pasado. Maybe. Es cuestionable. O sea, que el hecho de que el tiempo y el espacio no sean relevantes, no son constituyentes de la realidad básica del universo, que es lo que están diciendo la nueva física, no significa que podamos ir hacia atrás. De hecho, podría ser cuestionable porque los estados cuánticos son estados complejos, ¿no? que a través de lo que llaman el colapso de la función de onda se traducen en espacio-tiempo. Entonces, lo que ocurrió en el pasado, que no ha colapsado todavía, y lo que está colapsando es lo que estoy mirando en este momento, pudiera no ser reproducible. ¿Vale? Y aquí está la teoría de Federico Fagin en cuanto a lo que es los estados cuánticos no son copiables. Entonces, si no son copiables, que no son reproducibles, yo no podría ir hacia atrás, porque ese estado ya no existe. Existe uno nuevo. No podría volver hacia el estado anterior. Pero bueno, esto ya es terreno completamente especulativo y totalmente fuera de nuestro alcance matemático y físico, ¿no? Estamos hablando de lo que realmente se puede estudiar y ver en los podcasts y los físicos que hablan de los temas, ¿no? Bueno, pero yo había... El hecho de que la realidad... La gente que tiene experiencias cercanas a la muerte, por ejemplo, dicen poder hablar con sus padres o sus abuelos, o reciben gente que ya ha muerto. O sea, de alguna forma pudiera ser que están yendo hacia el pasado, que están en el pasado. Bueno, es lo que decía decir. Hay una posibilidad de que el pasado siga ahí. Que el futuro también, ¿no? O sea, mirando un poco para este podcast, ya me pareció una metáfora interesante la del río, ¿no? ¿No la han visto esta? O sea, nosotros percibimos el tiempo como si fuésemos una canoa bajando por un río. Entonces, los puntos del río que ya has pasado, cuando giras la esquina del río, no es que desaparezcan, el río sigue ahí. ¿Sabes? Lo que pasa es que tú estás viendo tu presente en ese momento, en ese punto del río,
y el futuro es el río que tienes por delante. ¿Sabes? Si el tiempo realmente fuese como esta metáfora del río, sería posible de alguna manera ir hacia atrás en el río. Pero claro, a la vez la metáfora ya implícito te dice, o sea, cuando sigues la corriente hacia abajo del río, es mucho más fácil moverse. O sea, de hecho, si tú no haces nada en la canoa, seguirás bajando el río hacia el futuro. Pero para ir hacia atrás necesitas ejercer una fuerza mucho mayor para que la canoa vaya a contracorriente hacia el pasado. ¿Sabes? Sí, en física, según la segunda ley de termodinámica, que es la ley que la entropía, el desorden va creciendo, hay una sola línea de tiempo, realmente, que va del presente hacia el futuro. No hay una línea que va del presente hacia el pasado, porque eso significaría que estoy yendo hacia el orden. Okay. En principio siempre voy hacia el desorden, por lo tanto voy al futuro. Esto es la física actual, pero como hemos dicho, hay físicos que están cambiando la idea de que la realidad, por ejemplo, si en el momento presente el pasado y el futuro ya están aquí. Claro, lo que decía de la percepción, ¿no? Quizás todo lo del tiempo es una percepción y no tenemos la capacidad ni mental ni tecnológica para verlo, ¿no? Para ver la realidad, que quizás no sea temporal. Eso es lo que estaba comentando. Exactamente. Ahora, hasta el momento yo lo que estaba hablando es de lo que entiendo yo de física y lo que he podido estudiar alguna vez sobre física y ver, ¿no? Pero podemos hablar de otra cosa. O sea, podemos hablar de la conciencia, por ejemplo. La conciencia puede no ser temporal. Puede estar presente en el pasado y en el futuro. Si la conciencia es una propiedad del universo, por ejemplo, como hay algunos físicos están aseverando, en neurólogos, ¿no? Que la conciencia es una propiedad diferente del universo que no es la parte física y por lo tanto no estaría sometida a las mismas leyes que de momento entendemos que están en la física. Así que pudiera ser que la conciencia estuviera en el pasado en un momento dado o esté en el futuro o pueda moverse entre el pasado y el futuro. Ahí me surge una duda con esto, que sería así random, ¿no? Sería si la conciencia no es atemporal, ¿no? Si logramos, o sea, si se confirmara en el futuro, ojalá, ¿no? De que la conciencia fuera atemporal y no física, es decir, no necesitamos nuestro cerebro, entonces sí que los viajes en el tiempo serían infinitos, no serían posibles, pero si realmente dependen de nuestro cerebro, si digamos que la conciencia al final está linkada a nuestro cerebro, necesitaríamos alguna manera de transportar nuestra materia cerebral en lo que nosotros llamamos tiempo, ¿no? Para poder interpretar o percibir, tener esta percepción de que estamos en otro momento en la historia. Esto se entrelaza un poco con esto que había visto sobre la visión remota, ¿sabes? Hubo un proyecto del gobierno de los Estados Unidos que se llamaba Project Stargate. Sí, esto lo hablamos en el podcast anterior. Sí, exacto, eso hablamos, ¿no? Pero había muchos de los claims de estas personas que hacían visión remota que lo que decía, o sea, podían viajar al pasado, ¿no? Y observar algo que había pasado hace mucho tiempo o en el futuro. ¿Sabes? Que podría estar linkeado de alguna manera esto de la conciencia, ¿no? No siendo algo físico en sí. Y él corroboraría si esto es verdad, que no sabemos, que creemos que no, pero si lo fuese, corroboraría la teoría que acabas de decir tú, Paps, ¿no? Que efectivamente la conciencia puede estar en cualquier punto del tiempo, indiferentemente de si es en el pasado o en el futuro. Sí, yo he escuchado he seguido tres posiciones. Una la que dice Pedro, perdón. Una que, digamos, la conciencia se deriva del cerebro. Hay 5.000 tipos de células en el cerebro y trillones de conexiones. Por lo tanto, hay un movimiento, digamos, que es mayoritario en neurociencia. Dice la conciencia se deriva de la actividad del cerebro. Luego hay otro movimiento que es Christopher Koch, que es un estudioso, creo que es de origen alemán, que ha hecho una teoría donde la conciencia existe por sí misma, no necesita del sustrato para existir, pero no puede funcionar sin el sustrato. O sea que digamos que sería un punto intermedio. Necesito el sustrato del cerebro para poder tener la conciencia, pero la conciencia no se deriva necesariamente del cerebro. Y luego está la tercera posición, que es la de Federico Fagin y Donald Hoffman, que es neurólogo. Fagin es físico.
donde están postulando que la conciencia es primaria, y están usando la idea de que ya que el espacio y el tiempo no son relevantes realmente en física en este momento, o sea, no forman parte de la realidad física, la conciencia pudiera estar fuera del espacio y del tiempo, por lo tanto pudiera moverse en diferentes dimensiones, ¿no? Diferentes estados, hacia atrás, hacia adelante. Esto sería en un estado que nosotros no experimentamos, ¿no? Nosotros somos todos víctimas del tiempo al final. No tenemos manera realmente de... O sea, esto sería la escala de Planck. No se aplicaría a nivel cuántico, ¿no? En física, la escala de Planck te dice que ahí no hay tiempo ni espacio. Ya no existe en la fórmula matemática que estás usando para escribir la realidad cuántica. Pero ahora estamos hablando de la conciencia. Si la conciencia no es de la naturaleza cuántica, no lo sabemos. O si no es de la naturaleza del cerebro, digamos que podemos decir que es física en algún sentido, ¿no? Moléculas, átomos, etcétera, ¿no? Que se están uniendo y se pueden observar y medir, sino que es de otra naturaleza y pudiera ser otro tipo de física también. O sea, Christopher Koch dice, no tiene por qué ser espiritual, digamos, es otra cosa que hay en el universo, que es la conciencia, ¿no? Pero no sabemos qué es. No sabemos qué es. Sabemos que tiene existencia por sí misma y es lo que nos permite entender, comprender, ¿no? El universo. Sin eso no entenderíamos nada. Seríamos con una especie de zombies, ¿no? La pregunta o lo que me surge a mí ahora es... Esas son las posiciones que yo he escuchado y he seguido, digamos, en los... Sí, no, digo, lo que me pregunto ahora es, o sea, realmente necesitaríamos entender qué es la conciencia antes de plantear, ¿no? O en el futuro, el tema del viaje en el tiempo, ¿no? Porque si realmente tiene algo que ver con la materia del cerebro, necesitamos encontrar una manera de viajar o transportar materia sin que sea destruida. Si logramos entender que la conciencia, pues, es lo que comentamos, ¿no? De que forma parte del universo y es no material, entonces sí que sería alguna otra tecnología que no tenemos ni idea, ¿no? Pero sí que veo que es una pregunta que requiere una respuesta antes de empezar a considerar de si es posible o no, ¿no? El viaje en el tiempo. Bueno, tú has mencionado, es difícil definir la conciencia, pero podríamos entrar un poco en ese tema de lo que yo entiendo y he visto, ¿no? Pero es cierto que si la conciencia deriva del cerebro, ¿no? Pues claro, viajar hacia atrás en el tiempo, hemos dicho que físicamente no es posible. No es posible. No. Podemos ir al futuro. Puedo ir al futuro si me acelero, si voy en una nave espacial y me acelero a una velocidad muy alta y vuelvo a la Tierra. Obviamente voy a ver el futuro de la Tierra, ¿no? Y para mí ha pasado, pues, horas o meses o lo que fuera, ¿no? O a lo mejor años, depende de lo que esté afuera. Si la conciencia deriva del cerebro, en física no hay forma de ir hacia atrás. Si la conciencia está a nivel cuántico, que tampoco hay evidencia de esto, y Christopher Koch lo ha también explicado, porque no hay nada en el mundo cuántico que explique la conciencia, tampoco lo hay en el mundo del cerebro. Ni el cerebro ni las conexiones explican el fenómeno de la conciencia, ni el nivel cuántico tampoco. Entonces, la conciencia parece tener una existencia aparte, pero puede ser una propiedad física, por llamarla una propiedad que pudiera en algún momento ser descubierta, ¿no? Del universo, ¿no? O puede tener otra naturaleza que no es, que no entra dentro de las leyes de la física que entendemos nosotros, ¿no? Entonces, básicamente, si queremos definir la conciencia, es un ente que actúa, es un ente que no depende de otras cosas para ser un agente, para poder influir en otras cosas. Se basta a sí misma. Ok, a ver, y es pausa. Que nos estamos desviando totalmente del tema. Porque como me preguntaba Pedro, ¿qué es la conciencia? Digo, bueno, sí, pero claro, primero no vamos a averiguarlo ahora en este podcast, porque esto ya lo hemos debatido alguna vez y es complejo de asimilar. Entonces, para recapitular, tenemos que efectivamente el viaje en el tiempo o los viajes en el tiempo son posibles, siempre y cuando sean al futuro, por gravedad y tiempo. Los viajes al pasado no son futuros. Por la teoría, exacto.
Sí, o sea, esto que estamos hablando Por la hasta física, ahora son... por la física que conocemos, por lo menos la teoría de la relatividad, está demostrado que puedo viajar al futuro. Lo que no puedo es viajar al pasado. Viajar al pasado no es posible. Okay. Viajar al pasado no es posible. Ahora, hay gente con computadoras, ordenadores cuánticos que dicen que el electrón puede estar en el pasado y en el futuro y hacer un loop, como dijimos ya hace rato, ¿no? Pero claro, un electrón en el pasado no es viajar al pasado. No, ya es muy poco tiempo, es muy poco tiempo en el pasado. El electrón no hemos demostrado que el electrón forma la memoria o forma la estructura de algo concreto en el pasado, un electrón o un conjunto de electrones. Tendríamos que volver a todo el mundo como estaba en el momento en el pasado para poder viajar al pasado, porque si no, sería un trozo de pasado. O sea, si voy a entrar en la Tierra en el futuro, voy a entrar al pasado, perdón, del futuro al pasado. La Tierra tendría que ser la misma, quiero decir, todas las condiciones tendrían que estar ahí, la realidad tendría que estar ahí. No es un electrón o 10 o una partícula o una parte del pasado, es todo el pasado que vuelvo a él. Pues claro, esto ya es otro... Es complejo esto de entender, ¿eh? No, y no es lo mismo, claro, no es lo mismo un electrón que mover a una persona. O sea, la complejidad de una persona es la misma. Y que la persona aparezca en todo un ambiente nuevo, ¿no? En todo un ambiente nuevo en el planeta con todas las características, colores, formas y situaciones y cosas que están en ese momento. O sea, no solamente voy a moverme yo, ¿no? O sea, se mueve. Todo está en el pasado. Yo y el pasado. Y el planeta está en el pasado cuando voy allí. Sí, lo que está claro es que por ahora la teoría de la relatividad nos dice que quizás con una super tecnología podríamos viajar al futuro sin morir, ¿no? Digamos que logramos la manera de transportarnos a más de la velocidad de la luz, lo que sea, para viajar al futuro. Pero sí que es una pregunta, yo creo que demasiado pronto. Estamos demasiado pronto, bueno, no a la velocidad de la luz, pero digo, creo que la pregunta es demasiado pronto en la historia de la humanidad para hacerla todavía. Estamos muy lejos de conseguir esto, digamos. Porque aparte no hemos logrado descifrar el tema de la conciencia, ¿no? Etcétera. Pero digamos que si se puede viajar en el tiempo, logramos conseguir una máquina, crear una máquina o que ya exista, lo que sea, y logramos viajar al futuro, ¿cuáles serían los problemas, no? Que podríamos encontrarnos? Sí, lamentablemente no vamos a tener una máquina del tiempo como la de Regreso al Futuro. Que es bastante triste. Porque un DeLorean ahí que echa chispas y viaja al futuro y al pasado está bastante cool, pero eso no sería posible, ¿no? Sino que la manera de viajar al futuro que conocemos es ir muy rápido, ¿no? O estar cerca de un cuerpo de masa muy grande. Pero esto nos lleva al siguiente punto importante de esta discusión, que sería el tema de las paradojas. Que me parece bastante interesante, ¿no? O sea, todo este tema de cuando viajo al pasado e interfiero con el pasado en sí, ¿qué provoca eso en mi presente, no? Yo sí que tengo algunas. Hay un montón, ¿no? De paradojas. Que al final entras en un loop y si cambias algo en el pasado, luego no puedes volver o no va a ser lo mismo y no te puedes... es un lío, ¿no? ¿Qué tenemos ahí de paradojas? Muchas, sí. Muchas. Pero la más famosa es la de la paradoja del abuelo, ¿no? Que se supone que básicamente si una persona viajase al pasado y matase a su abuelo antes de que conozca a su abuela, esto impediría que la persona, el viajero, exista. ¿Sabes? Exacto. Entonces crea una contradicción lógica entre el hecho de que, claro, si matas a tu abuelo, realmente no podrías viajar al pasado, ¿entiendes? Porque no existirías. Es un loop. Exacto. Es una locura, sí. Sí, no sé, a ver, opiniones sobre la del abuelo. La verdad es que no, o sea, para mí no tiene mucho sentido. O sea, yo aquí creo que entra un tema yo soy más partidario de creer que aunque viajases al pasado e intentases matar a tu abuelo, algo impediría que lo matases, porque tú ya has viajado al pasado, o sea, tú ya existes. Uh-huh. Sea lo que sea. O sea, te tropiezas en la calle cuando vas a hacerlo. Algo de causalidad ilógica.
O sea, empieza a llover, se estrella el autobús en el que va, el tren no llega, ¿sabes? Sería algo así como que el universo se autoestabiliza, ¿no? Sería una de las posibilidades. Esto indicaría en esta paradoja de que no existe el free will, ¿no? No existe el poder de decisión libre. Entran un Hay poco... destino. O sea, no del todo, porque tú puedes elegir, igual puedes volver a intentarlo, ¿no? Ponte que vas al pasado y vas en tren hasta la ciudad donde está tu abuelo para hacerlo, ¿no? Y puedes volver, o sea, fracasas porque el tren falla, por ejemplo, ¿no? Vuelves otra vez y ahora lo intento por avión. O sea, de cierto modo, tu free will sí que existe porque tú puedes elegir el avión. Lo que no va a acabar de cambiar nunca es el hecho de que tu abuelo exista en esa timeline y conozca a tu abuela y te tenga a ti en el futuro. O sea, eso no puede cambiar, pase lo que pase. Pueden cambiar variables, ¿no? Alrededor de todo el tema, pero no puede... O sea, si tú estás allí, sería inviable que lo hayas conseguido, porque si lo hubieses conseguido nunca hubieses viajado al pasado para intentar hacerlo, ¿entiendes? Esa es la paradoja. Claro, exacto. Luego tenemos la de la predestinación, que creo que es un poco la que dices tú, Pedro, ¿no? Que dice, si un viajero intentase viajar al pasado, pero sus acciones en realidad causan los eventos que estaba tratando de evitar, por ejemplo, que alguien viaje al pasado para evitar un gran desastre, ¿no? Como el Holocausto o lo que fuese, al final terminarían provocándolas. O sea, podrías hacer el trigger igualmente de generar el Holocausto, ¿sabes? O no podrías evitarlo. Que es un poco, se entrelaza un poco con esta también. O sea que está todo, al final existe el destino. No hay manera de obviar. Sí, o sea, sugiere que los eventos son predestinados. Sí. Y que el libre albedrío en sí es una ilusión. ¿Sabes? Ya que el intento de cambiar el pasado resultaría una creación propia del viajero que lo intenta hacer. O sea, ya está predeterminado que eso ocurra de alguna u otra manera. Eso es lo que te digo, puedes intentar hacerlo, pero fracasarías en el intento. A ver, tenemos muchas más, ¿no? A ver, la de la predestinación ya la dijimos. La paradoja de la información, esta a ver cuál es, esta la verdad es que no me la he leído. Plantea una situación en la que un objeto o información es enviada al pasado, creando un bucle causal sin origen. Un ejemplo común sería recibir del futuro y usarla para crear esa misma información en el pasado, ¿no? Eliminando su origen, como que no tiene un origen propio. Esto lo ejemplifica muy bien la serie Dark. Esta serie alemana, ¿no la han visto? Porque claro, alguien del futuro se presenta un día en una tienda en el pasado y se da a sí mismo una máquina del tiempo. Entonces llega un punto que nadie sabe quién creó la máquina del tiempo. O sea, porque si vino del futuro, claro, se crea en el pasado, pero te la trajo alguien del futuro. Entonces nunca es como un bucle. O sea, a ver, ¿qué es? Hay una película de Nicolas Cage donde ellos tienen una máquina para ver para ver quién, si pueden evitar asesinatos, pueden evitar que alguien cometa un homicidio. También una con Tom Cruise. Y en esta película se plantea esto. Y realmente Nicolas Cage envía un mensaje a una persona en el pasado que aparece escrita en un cuaderno, y esta persona cambia entonces la línea temporal, empieza a tomar decisiones que cambian el destino final. Así que cada vez que tú introduces o una visión en lo que está pasando anteriormente o influencia de alguna manera lo que está pasando, el futuro cambia, ¿no? Hay varias películas que reflejaban esta paradoja. También las películas de Star Trek tienen viajes al pasado, ¿no? A través de los agujeros de gusano. Cierto. En las cuales si tú viajas al pasado, tú cambias el futuro. Lo que está ocurriendo ya no es lo que ocurrió anteriormente. Va a ocurrir una cosa nueva porque yo he viajado al pasado y he cambiado el pasado. Claro. Es otro elemento también paradójico, ¿no? Eso es un poco otra de las preguntas que teníamos aquí, que sería, ¿no? ¿Realmente podría un viajero en el tiempo cambiar eventos históricos significativos de alguna manera? ¿O ustedes creen que está todo predestinado, no? Yo creo que sí, esto también todo teórico, ¿no? Pero si cada vez que haces un viaje en el tiempo
creas un nuevo universo paralelo, digamos. Tú vas a tener una línea temporal en este lado y la línea temporal en la que te fuiste pues seguirá su camino. Siempre, sí, siempre desde el punto de vista en el cual percibimos donde estemos, pues vamos a tener una historia u otra. Entonces, si en esta nueva línea temporal sí que podríamos cambiar, ¿no? Cambiar el futuro. En esta línea temporal de la cual vinimos, seguirá igual. Simplemente habrás desaparecido de este planeta, ¿no? Sí. En estas películas no se planteaba el multiverso, sino que alguien viaja en el tiempo, pero se mantiene en el mismo universo, por lo tanto ha cambiado. Pero claro, si cada momento se crea un universo nuevo, que es lo que decíamos en la teoría esta del multiverso, entonces un universo sería diferente porque yo he viajado al pasado y otro seguiría igual. Uy, es súper buen punto. Se rompería un poco la paradoja, ¿no? En el sentido de que yo pudiera matar a mi abuelo en ese timeline. En ese universo ya yo no existo, pero bueno, seguiría siendo una paradoja porque a pesar del multiverso, ¿no? No, claro, en ese universo desaparecerían, ¿no? O sea, pero la persona que está experimentándolo es de otro universo. Sí, o sea, sí. Sería también paradójico igual porque yo viajé en el tiempo y creé un universo nuevo en el cual yo sigo existiendo. Pero esto es la teoría de las cuerdas, de las cuerdas, ¿no? O de la multiverso, no, la teoría de las cuerdas, exacto, que es la del multiverso. Al final, lo que dicen que para poder demostrar esto es imposible, porque realmente necesitarías alguna manera de... O sea, el resultado de la demostración de esta teoría requeriría unas creaciones de universos. Y no se puede. Sí. Pero básicamente esto. Ya. Sí, bueno, aquí ya nos metemos en... Yo creo que la mayoría de los físicos no creen en esta hipótesis porque primero no se puede demostrar y no hay un argumento suficiente para tener que sostenerla. Pero bueno, es interesante. Pero bueno, entiendo que hemos estado hablando que hay un montón de reportajes en la historia donde se dice que había personas del futuro que estuvieron en el pasado. O sea que tú estabas mencionando esto antes, ¿no? Esta es la parte oscura el caso de Mike Tyson, una de Charlie Chaplin, de las películas de Charlie Chaplin. ¿Cómo era eso? Hay varios de estos. A ver, cambiamos de topic, entonces dejamos paradojas a un lado, aunque sigo sin entender por qué alguien viajaría al pasado para matar a su propio abuelo y autorradicarse. Pero sí para cambiar para cambiar todo lo malo que ha pasado o para hacerte millonario, eso seguro. Sí, pero eso todo el mundo. No, en teoría no. En la película ¿De cuál? En la película de no sé si la vieron, la de Adam, que es con Ryan Reynolds, y él viaja al pasado y se encuentra a sí mismo pequeño y lo hace para cambiar el futuro. Lo hace para cambiar el futuro. Que, igual se colapsaría el universo porque está él mismo ocupando el mismo espacio en ese mismo universo. En la película él se ve, habla consigo mismo cuando era pequeño. O sea, es una película, ¿no? Está haciendo un cambio en el pasado para que en el futuro no haya máquinas del tiempo. Que es lo que tú estabas también hablando en la otra película. O sea, aquí la idea es eliminar la máquina del tiempo para no poder ir al pasado y alterar el futuro. Yo creo que el tiempo y la idea de manipular el tiempo es fascinante, ¿no? Para nosotros, como seres mortales y víctimas del tiempo. Todos somos esclavos del tiempo, entonces por eso es un tema tan tratado en ciencia ficción y sí que se cae. La parte científica, claro, es tan intangible, como decía Pedro, que fundamentarlo es muy complicado. O sea, realmente pensar en una máquina del tiempo es muy difícil. Si la conciencia pudiese, sería magnífico, ¿no? Pero bueno, redirigiendo aquí la cuestión, vamos a atacar a lo de Mike Tyson más. Esto es buenísimo, ¿no? Porque claro, te pones a buscar en internet y realmente encuentras muchísimas, pero muchísimas. O sea, hemos hecho un extracto pequeño.
Pero te pones a buscar y hay algunas historias bastante preocupantes sobre gente, o bueno, incluso fotografías, como es el caso de la que comentabas tú de Mike Tyson, ¿no? Esto es un combate de Mike Tyson en el 92, si no me equivoco. 95 creo que es. 95. Pues donde efectivamente se está grabando el match de boxeo y en el fondo se ve a una persona con un iPhone o un smartphone, ¿no? En el background, cuando todos sabemos que en el 95, pues no, ese tipo de teléfonos todavía no existía, ¿no? Y ahí está un poco la imagen, no sé si lo estás viendo. Y se ve a Mike Tyson, ¿no? Y luego se ve a una persona atrás haciéndole una foto con lo que parece un iPhone. Un iPhone un poco extraño, también hay que admitirlo, ¿sabes? Y a ver, la parte de mística y todo es magnífico. Todos queremos creer que de alguna manera alguien había viajado desde el 2024 hasta el 95 para ver el match de boxeo, que podría ser una... O sea, en vez de ir a matar a tu abuelo, sería ir a... Quiero ir a Woodstock, por ejemplo, ¿no? Quiero experimentar un cierto momento histórico en el pasado o lo que sea. Pero nos pusimos a hacer research, porque es lo que hacemos, por mucho que nos hubiese gustado creerlo, la realidad es que hemos localizado la cámara culpable. O sea, efectivamente la foto es falsa. La que se usó en ese momento. Sospechamos que un es esto, sí. Sospechamos que es una Sony. Había varios modelos de estos de cámara vertical en esa época. Que por algún... A ver, es un poco fea. O sea, igual la cámara no creo que hiciese unas grandes fotos, pero sospechamos que esto que están viendo ahora aquí en la pantalla, ¿no? Es lo que estamos viendo. Es lo que estamos viendo en la imagen, ¿no? Tiene que ser Sí, esto o tiene alguna más similar. sentido. Sí, porque era de la época, ¿no? Entonces, Estas son cámaras de esa época, del 95, ¿sabes? O sea, y sí que había un formato vertical que podría asemejarse de alguna manera a un teléfono inteligente de estos de ahora, ¿sabes? sí. Así que Sí. siento romperles el corazón. ¿Qué más cosas hay por ahí? Teníamos esto de Mike Tyson, que ya lo hemos desmentido. Del Mike Tyson, en la misma línea de fotografías raras, tenemos esta foto. Tenemos esta foto de aquí, que básicamente fue tomada en 1940 en un desfile de estos, donde se ve a este señor que está vestido súper moderno, ¿sabes? Casi parece que haya ido a una barbería de estas hipster. Entonces, de hecho, se le llama el hipster de Time Travel Hipster, porque lleva unas gafas, ¿no? Y lleva toda esta camiseta. Sí, Lleva como una bastante camisa. moderno. Lleva como una camisa. A ver, si lo comparas con la gente que tiene alrededor de 1940, o sea, todo el mundo va con el Es raro, traje, el sí. sombrero. Se Suponiendo que ve esta muy raro, persona. Suponiendo se que ve esta muy persona raro. no sea un viajero en el tiempo, era alguien muy peculiar. Vamos a dejarlo ahí. O sea, igual era músico, no sé. Sí que está Pero bueno, curioso eso, ¿eh? Esto vino de un museo, ¿no? Y el museo confirmó que no había Photoshop de esto. la foto es real. Sí, sí. O sea, la foto efectivamente es real. Y de ahí viene todo el trasfondo y el misterio y la paranoia de todo el mundo que lo encuentra en internet pensando, oh, Dios mío, alguien realmente viajó en el tiempo y lo estamos viendo aquí y por algún motivo fue este desfile. O sea, no. ¿Sabes? Sí que no, o sea, no he encontrado directamente un artículo que lo desmienta, pero sí que he encontrado varios artículos que hablan de, por ejemplo, que la camiseta estampada, la tecnología para estampar una camiseta existía en 1940. O sea, no es nada del otro mundo. E incluso hay gente que argumenta que la M que se ve es un logotipo de un equipo de rugby de la época. ¿Ok? Entonces sería una de las partes. Las otras son las gafas estas, ¿no? Que parecen futuristas y tal. Lamentablemente también existían este tipo de gafas. Eran difíciles de conseguir algunas y no eran lo más común, evidentemente. Pero es posible que las gafas sean compradas. Pues. Y luego no Sí se ve que... mucho, pero él lleva una cámara muy compacta, que también es otra de las cosas que la gente argumenta mucho, que es que él lleva una cámara compacta, pero las cámaras compactas existían igualmente. Lo que pasa es que eran muy caras y había pocas. O sea, podemos deducir de esta foto que esta persona tenía mucho dinero y probablemente era un filósofo o algún tipo de escritor un poco demente. Tal vez era el Elon Musk de la Excéntrico. época. Era alguien muy excéntrico, sí. O realmente viajó en el tiempo. Ahí lo dejamos. Porque la foto es real, ¿no? Puede ser. Y O sea, El peinado sí que con es raro. respecto, Ah, bueno, no, también hay gente con otro peinado, con el mismo peinado. Ah, no. sí, no, igual solo está despeinado.
Y no hay nada sobre extraterrestres que hayan venido del futuro y estén aquí aparte de las películas. ¿Alguna? Del pasado, había una historia, hay una historia que encontramos en The White Files, que es un canal que nos gusta mucho de YouTube. Vayan y suscríbanse, ese seguro que sí que les gusta, porque es brutal. Pero no encontré ningún documento escrito sobre el caso en sí, ¿sabes? Lo que tenemos es el video. Pero sí, básicamente es una historia de una persona que según él, no me acuerdo el año ahora mismo, tendría que poner el video. Creo que eran Pero los bueno, 70 o algo así, ¿no? Que sí, o parecía sea, en lo que Ucrania. él dice es que tomó una foto de un ovni, o sea, la historia a grosso, ¿no? Si quieres les dejamos en la descripción el link al video para que lo vean. Pero él dice que tomó una foto donde aparece un ovni y se despierta un poco desconcertado años después. De hecho, en los 2000, ¿no? Si no me equivoco, 2000 En y pico 2006, sí. en Ucrania. Y se despierta y claro, lo agarra la policía porque hay alguien que está vestido muy raro, primero, o sea, está vestido totalmente fuera de época, lleva una identificación de la Unión Soviética, que ya en esa época ya no existía, y lo hospitalizan. Este es el tema, lo llevan al hospital porque creen que está teniendo algún tipo de brote, ¿no? Lo que sea. Y el médico que está ahí, el psicólogo que está haciendo el análisis, le dice que bueno, que qué ha pasado y tal. Y el otro le dice que efectivamente él estaba con su mujer, tomó una foto de algo muy raro en el cielo y que se despertó en el futuro, por decirlo así. Y de hecho le dice que él tiene las fotos, ¿sabes? Pero déjame buscar rápido. Pero sí, él le dice que tiene las fotos, ¿sabes? Sí, Y las fotos existen. Ahora las busco un momentito y las sí, él ponemos. comentaba que era como una especie de forma de campana que veía. Pero sí que, si no recuerdo mal, habían bastantes evidencias de que la documentación o algo que tenía que parecía antiguo, ¿no? Al final no era 100% real o algo así. No estoy seguro. Sí, no, mira, el señor se llamaba Sergei Ponomarenko, ¿sabes? Y mira, si quieres ponle la foto. Esta es la foto que él capturó del ovni, que efectivamente se reveló de la cámara. O sea, él le dice al doctor o sea, el doctor cree que él está teniendo algún tipo de brote y él le dice, ¿no me crees? Revela las fotos de la cámara y la cámara era súper antigua. O sea, tuvo que buscar a un especialista en fotografía para hacer el revelado de la foto. O sea, que esto era cierto, ¿sabes? Mm. Y efectivamente en la foto se ve un ovni ahí arriba a la derecha. Todo lo que digas, ¿eh? Luego la foto puede ser mentira o no, ¿eh? No estamos entrando en eso, O solo eso es estamos un zapato de entrando alguien que se le cayó por la ventana también. tal vez. Sí, puede ser un sombrero. Un sombrero, Una vale. mancha, una mancha en el negativo al momento de revelar. Sí, sí. Mm. Pero bueno, Pero el punto es O bueno, que no, no di. Puede ser cualquier cosa, aunque no, no no parece digo una mancha en el que se revelado, ¿eh? puede ser cualquier cosa, sí, puede ser cualquier cosa. Sí, sí. Pero había otra historia Ahora similar no a esta, sabemos ¿no? si una Sí, tenemos otra, bueno, Tenemos Había otra otra ahí. en Nueva York, Bueno, no, ¿no? esta acaba, sí, la de Nueva York también, es que hay tantas, hay muchísimas. O sea, hemos elegido unas cuantas, pero si les interesa el tema del viaje en el tiempo y meterse en la parte de conspiración de toda la cuestión, al menos te entretienes un rato mientras averiguas que no es verdad o lo que sea. Este Sí. caso acaba, el de este señor ucraniano acaba feo porque lo hospitalizan, sacan lo de las fotos tal y luego lo mandan a un hotel. Porque el señor o sea, en teoría no vive en esa ciudad. O sea, sí vive en esa ciudad, pero los edificios que él habla que deberían estar no están ya. Lo meten en un hotel, las cámaras lo graban entrando a la habitación del hotel y desaparece. Y las cámaras nunca grabaron cómo salía de la habitación. Entonces argumenta que volvió al pasado de alguna manera. O sea, el ovni lo fue a buscar luego, para cerrar la historia. Algo pasó. Sí, sí, sí. A ver, puede ser ficción, porque realmente de esta no he hecho mucho research a ver dónde está el debunking. Seguramente hay alguna historia. O sea, puede ser alguna historia de ficción de estas muy bien preparadas que al final funcionan muy bien en internet, ¿no? Como ahora mismo estamos debatiéndolo como si no hubiese un mañana. Pero yo creo Sí. que podemos irnos a lo de Chaplin un momento, porque esto es curioso también. A ver.
Este es un pequeño vídeo, lo puteo. Bueno, igual no se escucha. Vamos a poner el vídeo en bucle. A ver si se dan cuenta de lo que está pasando aquí. Pero efectivamente, si se fijan en la señora aquí del sombrero, está hablando por teléfono en 1920. Está hablando por un móvil, al parecer. Esto es una película de Charlie Chaplin, de esa época, ¿no? Donde se ve a esta señora caminando en la escena. Realmente no estaban grabándola a ella, sino la entrada al circo, de todo el circo de Chaplin y todo el rollo, ¿no? Y misteriosamente aparece una señora, aquí viene en slow motion, donde parece que tiene algo en la oreja y está hablando. O se hablara Está, por el teléfono. con alguien o algo habla. Ese es el mito de la cuestión, ¿no? Esta sería una de las Está pruebas estas curioso que esto. tenemos. Está bastante curioso. Claro, porque ¿quién es esta señora? ¿Qué es esta señora? ¿Qué es lo que tiene en el oído, ¿no? En esta época, cuando no había ni antenas de móvil, ni satélites, ni nada. O sea, estamos hablando de una época donde esto debería ser totalmente imposible. ¿Y ¿Sabes? sabemos si esto fue, o sea, si la gente que está caminando son actores o gente que estaba random en la calle? No, es Es raro eso, ¿no? gente random. Sí, sí. Esto es gente random. Pero tenemos nuestras sospechas también, después de buscar un poco. Y lo que sospechamos que realmente está usando esta señora es esto, que sería un audífono de ayuda auditiva. Es una sospecha. Esto sí que nadie lo puede confirmar, ¿no? Pero creemos que, claro, la hipótesis que se plantea como solución a esto es que esta señora iba por la calle y por algún motivo, primero tiene problemas para escuchar y segundo va hablando con ella misma. Pero esto salió en 1925. Bueno, Exacto, y estos son Carbon Está dentro Hearing del Aids rango. Está de dentro del 1900 a rango. 1939. O sea, estos aparatos ya Sí, existían. Eran ya unos aparatos existían, que sí. se escuchaban, al final era un micrófono con un audífono, si te fijas, tiene un auricular, que lo que hacía era amplificar el sonido de alrededor, ¿sabes? Entonces la suposición de lo que estamos viendo en ese video es que uno, o esta señora realmente tenía problemas para escuchar y va hablando consigo misma, sabrá Dios sobre qué. O dos, efectivamente la señora es una viajera del tiempo. De ahí bueno, quedó. aquí en esta imagen se ve como tiene un pinganillo. O sea, no es que está agarrando el aparato, ¿no? Y lo pone al No, lado de la oreja. si te fijas, tiene un speaker. Esto es un speaker, creo yo. Eso es lo que entendí yo. O sea, puedes tenerlo por Un aquí altavoz, un o altavoz y un micro. Hay un escucharlo por el micro y un altavoz. altavoz. Sí, hay un Entonces, micro claro, y un altavoz, podría. porque ella tiene que escuchar a través del micro y en el altavoz lo que se está hablando fuera. Aunque es verdad que, claro, no se le ve sujetar el micrófono a este, que debería. No, Aquí no. está la parte Puede de ser que lo micro. lleva, a lo mejor lo llevaba puesto bajo el vestido o No lo sé. en alguna No lo sé, parte, no lo en sé. alguna parte. Esta es una de las hipótesis de lo que estamos viendo, o realmente hay un video aquí donde se ve en el circo de Chaplin a una viajera del tiempo muy bien camuflada. O sea, esta sí que no es como el otro, el hipster, ese le daba igual camuflarse, esta se camufló bien. Aunque luego no vio la cámara, imagino que por el tamaño. Ella estaba pensando en otra cosa y estaba hablando ahí con sus amigos Ah, viajeros del tiempo, diciendo, claro, sí, mire. habían cosas más importantes de las que hablar. Sí, sí. Bueno, está Efectivamente. interesante, sí, está interesante toda esta historia de... Hay muchísimas, ¿no? O sea, tenemos alguna más. Tenemos la del cronovisor, esta es graciosa también. Esta es una leyenda urbana, ¿no? Pero donde básicamente el Vaticano, donde un músico semifísico, filósofo y teólogo italiano que se llamaba Pellegrino Ernetti, dijo que había inventado una máquina que era capaz de ver al pasado, mirar directamente las escenas que habían ocurrido en el pasado. Y se llamaba el cronovisor, ¿sabes? Y hay algunos recortes de prensa también, ¿no? De italianos donde se dice, ¿no? Inventata la macchina, se fotografa el pasado. Y para rematar tenemos una foto de Jesucristo en exclusiva. O sea, prepárense un momento. ¿Están todos preparados? Eso suena un poco a una buena campaña de marketing, ¿no? Claro que sí. Claro que sí, pero bueno, por si acaso, ustedes miren bien porque aquí están viendo a nuestro Señor Jesucristo
en persona, ¿eh? Y luego lo arreglaron, ¿sabes? Aquí. Ah, esto creemos que sinceramente es mentira. Nunca se hizo el disproof, porque en teoría el Vaticano sigue teniendo el cronovisor en algún sitio escondido y con la máquina son capaces de ver al pasado. O sea, ellos, el señor decía que había visto la Roma antigua, aparte de muchas de las escenas bíblicas, y las corroboraba como verídicas, ¿no? O sea, él había visto la crucifixión de Cristo, la resurrección y todos estos momentos épicos de Ojalá nuestro fuera pasado. real, la verdad. Este señor decía que, Señor que había Francisco, conseguido por una favor, máquina confirme. de... Confírmenos, señor Francisco. Pero Hay sí. una, hay una película ahora una serie, donde no me acuerdo cómo se llama, pero descubren un ordenador cuántico que es capaz de ver lo que está pasando en el pasado, ¿no? Y es lo mismo, pueden ver a Cristo en la cruz, pueden ver lo que está pasando en el pasado. O sea que es un tema súper interesante, ¿no? Que pudiéramos ver escenas del pasado otra vez, ¿no? Y corroborar si eran ciertas o no, cómo eran las personas, ¿no? Sería genial, ¿eh? Se imagínate Sí, escucharle la voz a este señor, ¿eh? Sería bastante sí, sí, sí. interesante. O a Buda, por ejemplo, escuchar a Buda haciendo una sesión una enseñanza de Buda Sí, sería eh, magnífico. sí, o de un profeta o el profeta Mahoma haciendo alguna explicación, haciendo alguna disertación o enseñanza. Sería súper Podríamos ver interesante. la realidad de todo. Sí, para eso Pues sí que estaría usaría bien, una ¿eh? máquina del tiempo, ¿eh? Tal cual, para ir a ver a Marco Aurelio, cosas así. Sí, sí, o ver, yo qué sé, ver a los griegos, ¿no? Y ir a ver a Platón discutir con Aristóteles, ¿no? Y se vería solo Platón, Exacto. Yo iría a ver a los egipcios. de ejemplo, sí. Sí que sería divertida, ¿eh? Pero claro, es un Sería poco muy divertido. irreal que esta máquina realmente exista, ¿no? Me parece, aparte sería muy selfish, o sea, tú me estás diciendo que imagínate que una persona realmente descubre una máquina de este calibre y no la comparta. Ahí podríamos entrar en otra disección que Sí, sería... no. Esto es el ser Sí, humano por naturaleza y por supuesto. No, y si De eso realmente sí que no hay hubiese duda. visto a Cristo, De eso sí que no hay duda. si realmente corroborase tu historia, lo lógico no sería mostrar la máquina, ¿no? Pero bueno, sí, esto queda en la misticidad de la iglesia y su profundidad ahí. sí, Nos pero pareció bueno, gracioso la foto. lo que no es de extrañar es que lo haya intentado alguien, realmente. Eso sí me parece lógico, ¿no? Alguien lo intentó para poder corroborar una historia, Claro, si te crees construyó algo. esto, tu devoción queda confirmada, ¿eh? Si te crees la foto. Pero claro, en esta foto, de hecho, de abajo se ve la pintura, ¿eh? Si se fijan. O sea, esto es la pintura y esto en teoría es la foto que ellos soltaron, que es lo mismo. Está Sí, retocada. sí. O sea, que también sabemos que lo que al menos las fotos que sacaron son mentiras. Si existe o no el cronovisor, es una de esas cosas místicas que guarda el Vaticano ahí en el backlog. Y si quieren buscar, hay muchísimos, hay documentales enteros solo del cronovisor. ¿Sabes? Que te explican todo el background del cura y el proceso y toda la historia, ¿no? Pero bueno, no queríamos entrar mucho más en eso porque simplemente nos pareció gracioso y teníamos que poner la foto. Vamos a Ay, hacer coño. unos Bueno, no sé, episodios a lo especiales de mejor hay alguien, Cronovisión. sí, a lo mejor hay alguien si nos escucha alguien después en el podcast que realmente tenga alguna experiencia de ese estilo, ¿no? De que haya tenido alguna visión de estar en el Pasado. pasado de estar en el pasado en algún momento y ver algo que efectivamente alguien pudo corroborar, pudiera ser. Pudiera ser porque No, es que, si decimos que la conciencia, digamos que está más allá de las leyes de la física que en este momento conocemos, pudiera ser que alguien pudiera ver algo que ocurrió en el pasado y estarlo viendo en el presente prácticamente, ¿no? Vivirlo en el ojalá. presente y luego a su estado natural, digamos, normal, ¿no? Y haber visto algo que, con todos los detalles de lo que ocurrió antes, ¿no? Sería interesante, sí. No- Sería súper interesante.
Pero bueno, por ahora no sabemos nada. Si alguien tiene algún comentario o realmente ha experimentado un viaje al pasado o al futuro, por favor. Estaría Que lo bastante diga. interesante. Sí, lo entrevistamos. O sea, te invitamos al podcast. O sea, ven a explicarnos la historia. No vamos a juzgar. Vamos a jugar a priori, pero ven documentado. Okay. Pero bueno, el resumen es que físicamente podríamos ir hacia el futuro, que es lo que estamos más cerca y lo que nuestro cerebro a día de hoy es capaz de entender. Sí. Y que si existiera también el ser humano, yo creo que lo ocultaría o lo usaría como beneficio económico, porque así somos, desgraciadamente. Por norma general. Cierto, cierto. Sí, bueno, mira, pasa. Bueno, lo que sí es cierto es que en el futuro viajaremos al futuro. En el momento en que alguien vaya a Marte a una cierta velocidad y luego vuelva, pues dependiendo de qué velocidad logró moverse, ¿no? y venir de vuelta, es posible que encontrase una Tierra diferente. Depende de la velocidad a la cual haya conseguido la nave de moverse. O si en el futuro, si no es la nave de Elon Musk que se va a Marte, si tuviéramos algún tipo de propulsión que realmente nos llevara a niveles muy altos de velocidad. No podemos llegar a la velocidad de la luz porque la velocidad de la luz es la máxima velocidad posible y no hay nada que no sea luz que pueda ir a la velocidad de la luz. Pero podemos acercarnos a esa velocidad o a la mitad de la velocidad de la luz y efectivamente viajaríamos en el tiempo. Al volver veríamos una Tierra diferente, veríamos una Tierra que es la Tierra del futuro. Hablando de eso, de hecho, ayer día 5, o sea, fue el primer lanzamiento successful del Falcon de SpaceX. Súper recomendable ver cómo explota ese cohete hacia el espacio y luego casi se estrella en reentrada. 5 de junio del 2024, solo para que Sí. quede para la posteridad. Sí, búsquenlo. Después está todo traqueado y los videos son increíbles, la verdad. Yo lo vi un poco de reojo. Fue muy épico. Ayer enviaron la de Boeing que se acopló con la estación internacional, pero eso va a una velocidad mucho más baja, ¿no? Sí. Sí, esos cohetes no creo que vayan a llegar a un... O sea, la dilación temporal no sería muy grande. Habría, pero no sería tan... Es tan pequeña que no nos daríamos cuenta. Tendríamos que acelerar realmente en diferentes etapas, como el espacio no tiene resistencia prácticamente. Tendríamos que acelerar cada vez más hasta llegar a una velocidad muy alta. Y en ese momento al volver sí habría un cambio en la Tierra, ¿no? Ahora, ¿de qué magnitud? Pues no sabemos. A lo mejor es un día más, un mes más, Sí, puede ser. un año más, depende de la... Pero es posible, por lo tanto, en el futuro a lo mejor llegamos a viajar al futuro de la Tierra. Sí, no sé si realmente tendría mucho sentido viajar al futuro, si lo piensas. Aparte de por curiosidad. Yo creo que sería muy interesante realmente por ver Sí. si realmente pudiéramos acelerar bastante. Sería sumamente interesante ver qué cosas nuevas han pasado, ¿no? Imagínate. Sí, acelerar, irse y volver, ¿no? Y ver qué ha pasado en la Tierra. Sí. Pero tú estarías muerto. O sea, todas las personas que prepararon la misión y tu familia estarían muertos, sí. O sea, o igual llegas y es una tierra... Depende de la velocidad que alcanzas. Depende de la velocidad, porque si adelantas, por ejemplo, 5 años, por ejemplo, 10 años, imagínate la velocidad que hoy en día se hacen los cambios en inteligencia artificial, en tecnología. Imagínate que tú adelantaras desde luego ahora 5 años hacia adelante. ¿Qué veríamos en términos de tecnología, por ejemplo? O qué veríamos en términos del planeta. O sea, el calentamiento global, el cambio de la ecología, etcétera. Si ha habido guerras, puede ser que en 5 años nos hayamos destruido. Alguien se fue y vuelve y ya no tiene... La Tierra ya es una serie de tribus que viven aisladas. Eso es posible. Sí. Eso es posible o no hay iPhone. O no hay iPhones. No digo, simplemente sería la curiosidad por la cual el único objetivo para hacerlo, porque si es porque te vas a hacer más joven o lo que sea, no, porque tu tiempo sigue en el mismo paso, digamos. Simplemente sería la curiosidad de ver qué pasa. No, y habría que viajar bastante, porque viajar sería... 5 años...
5 años. O sea, Sí, yo- no, pero me refiero viajas que 100, ¿no? el objetivo de viajar más rápido, el objetivo de viajar más rápido no es volver a la Tierra en un estado futuro, sino es llegar más rápido a donde vas. O sea, si puedo ir a Marte mucho más rápido, no tengo Sí, que pasar sí, 6 sí. meses viajando. Obvio. Si Sí, puedo pero bueno, viajar en un ponte- mes a Marte, Eso es una de las ¿no? cosas que contradice lo que hablábamos de los ovnis, ¿no? Si lo piensas, o sea, si vives en Alpha Centauri y viajas a la velocidad de la luz a otra galaxia, cuando vuelvas, ¿cuánto duró esa misión? ¿Sabes? ¿1000 años? Si eres inmortal, Vale. si la gente En- empieza a ser en inmortal, teoría entonces vale nada- la pena. Si no, En teoría nada puede viajar a la velocidad de la luz, se puede acercar, ¿no? Bueno, o Puede sea, acercar. justo por debajo. Sí, o sea, en el 9 se queda en 8, ¿sabes? Sí. Oye, hablamos de Si una nave nuestra espacial- percepción si una limitada nave de extraterrestre- la física también. Puede que en el futuro sí. Sí, no. Sí, puede ser. Sí, Puede ser bueno, que haya sí. velocidad Ok, más agarren un agujero de gusano de alguna manera. De hecho, lo que mencionaste al principio, Pedro, de que las partículas, aunque estén a distancias de millones de años luz, instantáneamente cuando una está en una posición, la otra está en la otra, significa que el tiempo que el tiempo no es relevante, ¿no? A esa escala, pero a nuestra Para- escala sí. A esa escala, pero nuestra escala sí. Entonces, hay algo raro a nivel cuántico que es totalmente diferente. Pero yo creo que el objetivo del futuro no sería viajar al futuro, sino viajar más rápido para poder llegar a otros planetas. O sea, que el viaje en el tiempo y si sería una si lo consecuencia. consigue, entonces claro, al volver te encontrarías con que la Tierra está años adelante de lo que tú te fuiste, ¿no? Encuentras ese sería- ahí, las cucarachas super evolucionadas. Si vas suficientemente rápido, pues encontrarías la Tierra todavía más años, ¿no? Sí, Hacia sí, el sí. futuro. Así que eso es perfectamente posible. Ahora, de momento, ¿qué hacemos? Bueno, adelantamos minutos o segundos o milisegundos. O Pero planeamos. si aceleramos lo suficiente, podríamos adelantar horas, podríamos adelantar días, y luego semanas, y luego meses, ¿no? Sí, o como en la Ahora, película de adelantar Interstellar, años, se plantea crear una supernave para escapar del planeta, que se destruya el ser humano y luego vuelves y el planeta está regenerado. Sí, verdad. Bueno, Sí. en esa película, de hecho, Matthew McConaughey Él vuelve regresa joven, su para hija ya es darle el anciana. secreto a la Tierra, ayuda a la gente de la Tierra a poder sobrellevar la crisis, o sea, arreglar la crisis que tiene el planeta, porque él ha conseguido volver, ¿no? A la Tierra en un tiempo relativamente semejante al que él se fue, ¿no? Unos años adelante. Pero él es joven. Sí, Sí. Él es joven por eso, por lo que estamos hablando. sí, sí. Buenísima esa Sí, película. sí, sí. ¿no? Esta película plantea justamente esto, que tú vas a viajar muy rápido, tu tiempo se disminuye y el tiempo en la Tierra se acelera, ¿no? Yo esa película sigo sin entender el final del todo. Ah, no el final, sino Hasta la hay una parte- paradoja también, yo creo. Sí. O sea, la parte esta de la biblioteca y tal, sí, no. Se me escapa un poco. Aunque sí que sé que está muy bien documentada. Bueno, para ir cerrando, ¿no? Y documentar un poco todo el podcast. Esta ha sido un poco la diserción de los viajes en el tiempo. Vamos a dejarles con una pregunta interesante para ustedes. A ver, ¿quién ha llegado hasta aquí? Si llegaste hasta aquí, muchas gracias. No olvides suscribirte y darle un like y Gracias. esperar al siguiente episodio. Pero bueno, si tuvieran ustedes la oportunidad de viajar en el tiempo, ¿qué preferirían, no? ¿Viajar al pasado o al futuro? Y como añadido, ¿matarías a tu abuelo? Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos en el próximo capítulo.